Mucho acá la invitación. Realmente espero que el espacio esta ahorita sea de muchísimo provecho para ustedes. Me encantaría, ¿verdad? Que se lleven algún datito nuevo, alguna idea nueva, ¿verdad? Con eso yo me daría más que satisfecha, ¿verdad? Del resultado de este espacio. Entonces, como bien decía Kate, hoy vamos a conversar un poquito sobre el rol de los indicadores dentro de la gestión de un proyecto. ¿Me confirman nada más si están viendo la presentación? Sí, Mari. Sí, súper. Ok, Correcto. gracias. A mí me encantaría que esto sea un poquito más conversadito. O sea, me encantaría, ¿verdad? Que ustedes, por favor, en total confianza, me hagan preguntas, ¿verdad? Si yo tengo la información disponible, con muchísimo gusto la atendemos de una vez, si no, por ahí ya me las llevo anotadas, y que sea una cuestión como más participativa, ¿verdad? Que no sea solo como yo hablando. Por ahí yo tengo algunas diapositivas en donde explícitamente les voy a pedir a ustedes que me cuenten un poquito experiencias anteriores o, ¿verdad? Que hagamos como una base sobre la cual podamos conversar tanto ustedes como yo. Entonces, en ese sentido, espero de verdad que el espacio sea súper provechoso. Vamos entonces a empezar. Kate, cualquier cosita me vas ayudando con el control de la palabra. De todas formas, yo creo que sí me va a salir por el modo de presentación que estoy usando, pero cualquier cosita me ayudas ahí a controlarlo. Bueno, Claro. esta es una charlita, ¿verdad? Dirigida a ustedes, compañeras y compañeros, con el objetivo de que conversemos un poco justamente sobre por qué es que son tan importantes los indicadores en la gestión de un proyecto, ¿verdad? Vamos a conversar, bueno, cuál es como ese rol, cuestiones más básicas como cómo se construye un indicador de calidad y finalmente, ¿cuál es como la relevancia o por qué nos sirve, verdad? O en qué nos aporta dentro de lo que es la gestión de un proyecto y también, bueno, no solo para quienes están implementando proyectos, sino también para quienes formulan proyectos o proponen proyectos nuevos dentro de las municipalidades o dentro de los espacios de trabajo en los que ustedes se desenvuelven, ¿ok? Entonces, sin más, ¿quién ha escuchado o tiene una noción sobre qué es un indicador? O cuando ustedes les dicen, bueno, es que los indicadores aquí, los indicadores allá, ¿verdad? ¿Qué se les viene a la mente? Me gustaría escucharlos y escucharlas. ¿Qué se les Bueno, ocurre? Ajá, adelante. ¿cómo le va? Muy buenos días a los compañeros. Katherine, gusto de verte de nuevo. Bueno, para nosotros un indicador, tal como lo dice el origen, indicar. Entonces, Ajá, el indicador está sujeto a una meta y así esa es. meta, entonces tenemos que hacer un parámetro de medición. ¿Cuáles son el parámetro de medición? Usualmente se utiliza una fórmula de razón, o sea, de comparación. Por ejemplo, nosotros utilizamos metas definidas en relación a un comportamiento dado, parcial, por ejemplo, un avance de un proyecto. El Ajá, 100% constituye el proyecto, pero el numerador va a ser el avance. Entonces puede decir que nosotros podemos decir que hemos avanzado un 25 en relación al 100%, pero entonces es una razón porque hacemos una comparación. Esta comparación nos permite a nosotros determinar cuál ha sido el avance que nosotros logramos en eso. Municipalidad de Desamparados, pues en este momento hemos tenido varios proyectos con este elemento fundamental para nosotros, como fue eh, la incorporación de la ventanilla única de inversión. Es un proyecto que llevó aproximadamente entre 2 a 3 años, ¿verdad? Entonces teníamos que ir midiendo el avance del 100% del proyecto, cuánto íbamos, por ejemplo, en el primer año, cuánto lo habíamos logrado, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, ¿eso en qué? En el cumplimiento de los distintos programas que teníamos para la incorporación, porque no es fácil. Es un proyecto que conlleva incluso a un análisis normativo de las Ujú, distintas ujú. instituciones que conllevan. Entonces, íbamos relacionando eso. Súper. Muchas gracias, doña Norma. Un Para gusto. servirle Así igualmente. es.
justamente como dice doña Norma, ¿verdad? En la palabra está la clave. Un indicador es algo que indica, ¿verdad? Y puede sonar muy básico, pero justamente es como esas banderitas de logros, ¿verdad? O de metas asociadas a metas que nosotros esperamos alcanzar dentro de los proyectos. Entonces, antes de entrar ya como a una definición más formal, no sé si alguien quiere aportar algo más. Ah, bueno. Muy importante lo que decía doña Norma, en algunos casos los indicadores se pueden calcular como una razón, como ella bien lo explicaba, ¿verdad? Utilizando inclusive denominador y demás. También podemos hacer los indicadores un poco más cualitativos, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, alcances de, qué sé yo, de las capacidades que las personas alcanzan, aprendizajes, ¿verdad? Cosas como que de pronto no se expresan con un denominador, pero que sí tienen todo un proceso de medición por detrás, porque ahora más adelante vamos a ver que justamente una de las claves al formular indicadores es que estos sean medibles, ¿verdad? ¿Quién más conoce o tiene como una noción de qué es un indicador que les gustaría compartirlo acá en este espacio? Hola, hola, buenos días. Muy buenos Werner, días. Werner Popper, de Municipalidad de San Carlos. Mucho gusto. Eh, igualmente, bueno, para mí el indicador, como dijo la compañera, es para medir, tomar resultados, pero en mi caso lo considero muy importante para revisar, analizar, adaptar y cambiar la estrategia que tenemos. Así es. Estamos en una época de mucho movimiento, no es como antes, que era muy predecible todo lo económico, hasta el cambio climático, ¿verdad? Está terriblemente impredecible. Entonces, en mi opinión, los indicadores es la herramienta fundamental que tenemos en este momento para ver si lo que estamos haciendo está de acuerdo a lo planificado o tenemos que ajustar la estrategia para ajustarnos a la realidad. Básicamente es mi aporte. Muchísimas gracias. Me encanta que se haya referido a este punto porque justamente vamos a ver que la relevancia de un indicador es de qué manera apoya la toma de decisiones. Si nosotros tenemos, no sé, 10 indicadores, 20 indicadores súper bien definidos con toda su estrategia de recolección de datos, pero no se utiliza para tomar decisiones como evaluadores, digamos, quienes trabajamos en esto, o ustedes como implementadores o como formuladores de proyectos, diríamos que no estamos utilizando esta información para nada y por tanto eso podríamos decir que es casi como un fracaso a lo interno del proyecto, pensar que estamos generando información que no se utiliza para la toma de decisiones. Justamente uno de los roles más relevantes que tienen los indicadores dentro de la gestión de un proyecto es apoyar la toma de decisiones, ¿verdad? Y que no sea que se tomen decisiones o que se cambien estrategias, como decía don Bernard, a partir de juicios, ¿verdad? O a partir de subjetividades de las personas que están al mando, sino que sea un tema fundamentado en datos, ¿verdad? Que estos datos en la gestión de proyectos vienen justamente del seguimiento y el control que se hace de los indicadores. Súper bien. Bueno, me parece que estamos como bastante claros. Vamos a ver una... Sí, adelante, acá. Hay otra apreciación en el chat, te la voy a Ah, leer, ajá, de claro, Leonardo dale, sí, Monge. sí. Dice, buenos días, un indicador es una unidad de medida con respecto a algo o un parámetro. Va a servir para valorar y tomar decisiones a futuro, a corto, mediano o largo plazo. Exactamente. Esta sí es la síntesis de lo que comentaban tanto doña Norma como el compañero, ¿verdad? Es la síntesis justamente de lo que estamos conversando. Entonces vamos a entrar a la definición. Justamente es un indicador, podríamos decir, hay muchísimas definiciones, ¿verdad? Aquí quiero ser clara, dependiendo también de la fuente que tomemos y demás, pero esta a mí me gusta porque es bastante sencilla y como muy clarita de comprender. Entonces, bueno, un indicador es una característica específica, observable, ¿verdad? Y también medible, que puede ser usada para mostrar cambios, como bien decía doña Norma, para mostrar progresos, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo a lo interno de un programa o proyecto, ¿verdad? En relación con un resultado. Entonces, siempre sabemos, ¿verdad? Que cuando tenemos un proyecto, normalmente tenemos pues un resultado esperado, ¿verdad? Inclusive, dependiendo de cómo esté formulado, apuntamos a un impacto, ¿verdad? Un impacto ya como a un nivel más amplio de la intervención o del proyecto que se esté generando. Y entonces los indicadores son como decir qué son esas características específicas, ¿verdad? O esos elementos observables y medibles que nos pueden a nosotros dar pistas sobre cómo estamos avanzando hacia el logro de ese resultado.
Entonces, bueno, esta definición a mí me gusta muchísimo por eso, porque apunta, digamos, a elementos clave como el tema de que sean observables y medibles y que al final muestran los cambios o indican los cambios como haciendo referencia a la palabra propia indicador, ¿verdad? Indican los cambios y los progresos hacia un resultado. Entonces, vamos a ver otros elementos por acá importantes. Podríamos decir de alguna manera que los indicadores dentro de un proyecto son como estas evidencias, ¿verdad? Son como nuestra forma de demostrar que estamos alcanzando un resultado, que estamos alcanzando un proceso también, los hay también a nivel de proceso, ¿verdad? Y que estamos entonces pues teniendo un avance hacia este logro que tenemos con nuestros proyectos, ¿verdad? Algunos aspectos importantes dentro de la formulación de un indicador, nosotros podemos hacer referencia a cuestiones como la cantidad, ¿verdad? Cuando estamos formulando podemos preguntarnos cuánto queremos alcanzar, cuánto queremos lograr, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, no sé, supongamos que hay un proyecto, ¿verdad? Y que ese proyecto incluye capacitaciones, por ejemplo, fortalecimiento de capacidades. Entonces, un indicador que podría estar en la línea de la cantidad podría ser, bueno, el número de personas que participa de los procesos de capacitación, ¿verdad? Una cosa así como bastante sencillita ahorita para ejemplificar nada más. En términos de calidad, nos preguntaríamos cómo queremos que luzca ese resultado, ¿verdad? Entonces, siguiendo con este ejemplo, a mí me puede interesar tener un indicador de cuántas personas participan en un proceso de capacitación, pero en términos de calidad, a mí me interesaría saber cuántas personas aprenden realmente o alcanzan cierta habilidad, ¿verdad? Esto en términos de calidad. Entonces, yo podría decir número de personas que incrementa sus conocimientos sobre modelos de emprendimiento en, no sé, en el cantón, ¿verdad? Entonces ya ahí tenemos un parámetro de calidad también, un indicador que nos ayudaría a ver no solo cuánta gente participa, sino cuánta gente aprende, ¿verdad? Y también tenemos otros indicadores que le pueden apostar más como al tiempo, ¿verdad? Esto más como para un control, por ejemplo, de cronogramas y de cumplimientos de plazos dentro del resultado, digamos, que queremos alcanzar. Entonces, normalmente cuando pensamos en indicadores, es importante hacernos estas preguntitas vinculadas con cantidad, calidad y tiempo, ¿verdad? Esos normalmente nos dan las claves, por lo menos básicas, sobre los indicadores que tendríamos, digamos, que estar formulando dentro del proyecto que tenemos, o si el proyecto ya está en marcha, sería como cuáles indicadores serían claves de monitorear y de dar seguimiento dentro de toda la implementación. Ok. ¿Cómo debería construirse, verdad? Un indicador. A veces nos hablan, sí, como de indicadores, 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 ¿verdad? Pero no tenemos tantos espacios para conversar sobre cómo debería lucir un indicador o qué se considera un buen indicador. A mí no me gusta hablar como de buen o mal indicador, porque en realidad, pues cualquier información que nos ayude a mapear cómo está avanzando el proyecto, para mí es una buena información, ¿verdad? Siempre cualquier dato que se genere mientras se utilice, como yo les decía, para la toma de decisiones, ya cumple como su función. Sin embargo, sí hay algunos elementos clave que nosotros podríamos tomar en cuenta para hablar de un indicador tal vez de mayor calidad. Entonces, sobre eso es que vamos a empezar a conversar en este momento. ¿Ves? Como les decía acá, entonces, para que un indicador genere información de buena calidad o de calidad, tendría que tener algunos atributos SMART. Esto es como súper común y viene de un modelo, ¿verdad?, de gestión de proyectos, en donde nos dice que los indicadores SMART es ¿cómo se llama? Un acrónimo. Tienen que tener las siguientes características. Bueno, que sean específicos, ya esto lo conversamos, ¿verdad? Que sean características específicas y vinculadas con el proyecto que estamos implementando, ¿verdad? Si es un proyecto sobre emprendimiento, bueno, que esté dentro de emprendimiento, que sea algo en específico, ¿verdad? La M, ¿verdad? Del SMART es que sean medibles, ¿verdad? Que tengan posibilidad de ser aproximados, ya sea por medio del cálculo de una razón, como decía doña Norma, ya sea por la contabilización de
de personas, por la contabilización de productos, por medidas, por ejemplo, cuando evaluamos alcances de habilidades y cosas así, ya sea que se apliquen los modelos de evaluación estos de pretest y post-test, que es que se aplica una prueba antes de que la persona participa en un proceso de capacitación y se vuelve a evaluar al final, justamente para comparar y comprobar desarrollo de conocimientos, habilidades, ¿verdad? Entonces, que sean medibles. La A, que sean alcanzables, ¿verdad? Y este está muy vinculado con la T, porque es también que sean temporales, ¿verdad? O sea, que sean alcanzables dentro de un periodo de tiempo, que en este caso corresponde pues a la duración que tenga el proyecto, sea anual, bianual o inclusive de una menor duración, como puede ser algunos programitas más pequeños en el tiempo, me refiero. Por ejemplo, cuestiones más semestrales o cosas así, ¿verdad? Pero bueno, que esté siempre alcanzable dentro de un periodo de tiempo y por supuesto que sea relevante. Esa es la R del SMART, ¿verdad? Que sean indicadores relevantes. Muchas veces nos pasa que tal vez cuando empezamos a formular indicadores, queremos como medirlo todo, ¿verdad? Y tener así como, de pronto si nos ponemos a construir, cuando nos damos cuenta para un proyecto de 3 objetivos, tenemos 35 indicadores, entonces eso se hace inmanejable, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos toca hacer como un filtro y decir, ok, ¿cuáles son realmente relevantes, verdad? Entonces, esta característica de indicadores SMART, si ustedes lo buscan así tal cual en Google, van a encontrar muchísimas referencias, inclusive recomendaciones sobre cómo garantizar que sean específicos, cómo garantizar que son medibles, ¿verdad? Preguntitas por ahí que ustedes se pueden hacer para asegurarse de que los indicadores que ustedes están construyendo tengan algunos de estos atributos. Ahora, no quiere decir que un solito indicador tiene que cumplir con las 5 características, ¿verdad? Puede ser que tengamos un indicador que sea específico, medible, relevante, pero que a la hora de formularlo no necesariamente le definimos una temporalidad. Podría ser, ¿verdad? Pero a manera de recomendación general, en la medida en la que acerquemos nuestros indicadores a estas características que tenemos acá, pues estaríamos garantizando en mayor medida la calidad de este indicador. ¿Ok? Otras recomendaciones. Para cuando estamos formulando indicadores, es importante tener en cuenta toda la estructura, ¿verdad?, que tiene el proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos pasa que nos centramos en hacer indicadores únicamente, por ejemplo, aquí a nivel de actividades. Entonces, como vean que inclusive el ejemplo que yo les ponía anteriormente para las características anteriores, yo hablaba de número de capacitaciones, hablaba por ahí, eso es una actividad. Las capacitaciones son apenas una partecita muy pequeña, digamos, de lo que podría ser todo un proyecto. Ahí ustedes tendrán posiblemente en este momento en mente algunas actividades de los proyectos que ustedes ya ejecutan, ¿verdad? Entonces, es importante, compañeras y compañeros, que a la hora que ustedes van a formular los indicadores, tengamos en cuenta toda la estructura del proyecto. Entonces, que generemos indicadores para las actividades, que suelen ser más de, sí, como número de capacitaciones, número de personas que participan, por ejemplo. Pero también a nivel de resultado, ¿verdad? Haciéndonos la pregunta, bueno, ¿cuál es el resultado que va a entregar el proyecto? Entonces, por ejemplo, ahí yo les di un ejemplito de indicador de resultado cuando les hablaba como del número de personas que incrementó sus conocimientos acerca de un tema, digamos, ¿verdad? Ese sería un indicador de resultado. También necesitaríamos generar indicadores a nivel de impacto, ¿verdad? ¿Cuál es el fin que tenemos? Para no quedarnos en un error común que se suele tener a la hora que tenemos formulaciones de proyectos, que es que nos quedamos solo en este nivel, digamos, dentro de la estructura analítica del proyecto, nos quedamos solo en este nivel de indicadores y de pronto estamos perdiendo de vista cuál es nuestro fin y cómo podemos brindar evidencias. Recuerden que los indicadores son como la forma que tenemos de demostrar las evidencias, ¿verdad? De ese impacto o ese fin último que tenemos dentro de nuestro proyecto o dentro de nuestro programa, ¿verdad? Que estaríamos implementando. Entonces, es importante siempre referir
a toda la estructura completa del proyecto y que no incurramos entonces en ese error común como de solo contabilizar actividades o cuántas capacitaciones y cuántas personas y cuántos productos generamos, no sé, cuántos emprendimientos, ¿verdad? Nos quedamos como a un nivel muy bajito y de pronto se nos pierde el fin o el resultado más importante que tendríamos en un nivel superior. Entonces, como síntesis de esta diapositiva, tener en cuenta toda la estructura, ¿verdad?, del proyecto para que tengamos indicadores o fuentes de evidencia de los diferentes niveles de alcance que tendríamos dentro de nuestro proyecto. ¿Ok? No sé si hasta acá hay alguna consulta. No, todo clarito. Ok, continuamos. Para profundizar un poquito, ¿verdad?, en cuál es la diferencia de estos tipos de indicadores, aquí puse algunos ejemplos y me gustaría que tal vez pudieran ustedes también poner algunos otros ejemplitos, ¿verdad? Vamos a empezar en lo que dentro de la estructura de marco lógico sería de abajo hacia arriba, quienes han trabajado con marco lógico. Sí, mi papá Nicolau sale esperado. Vamos a esperar a silenciar el micrófono a la persona que acaba de entrar. Acá, ¿me ayudas? Listo. Gracias. Ok, entonces les decía, vamos a trabajar o bueno, a conversar sobre algunos ejemplos de tipos de indicadores, ¿verdad? Dentro de toda esta estructura, de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba, de lo que sería la estructura analítica del proyecto. Entonces, lo más bajito, como veíamos, lo que tenemos en un nivel de desagregación mayor son las actividades. Usualmente para las actividades tenemos indicadores de proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de indicador de proceso? Bueno, podría ser la cantidad de sesiones de capacitación impartidas en la municipalidad del Cantón de Dota. Esto claro que está dentro del marco de un proyecto ficticio, ¿verdad? Que se esté ejecutando, digamos, en este momento en la municipalidad de Dota. Entonces, ¿cuál sería otro ejemplo? ¿Quién se animaría o quién le gustaría compartirnos algún otro ejemplo de un indicador de proceso que, como vemos, refiere a las actividades? Bueno, realmente no sé si cabe dentro de este plano. Por ejemplo, nosotros tenemos en una evaluación que hicimos, por ejemplo, de la etapa procesal del otorgamiento de licencias municipales. Entonces tomamos de 100% de los trámites recibidos en relación a la devolución o apercibimiento administrativo. ¿Cuántos de esos? O sea, tenemos del 100%, ¿cuántos trámites tienen la prevención administrativa por falta de requisitos? ¿Y cómo era en sí el indicador? ¿Te acordás de la redacción, Sí. Doña Norma? ¿Cómo decía? Sí. Vamos a leerlo. El 100% de trámites recibidos, ¿verdad? Total de trámites recibidos. Ajá. Entre el número de trámites prevenidos. Ok, sí, estos están formulados como razón. Ajá. Bueno, en este caso me parece que este es más un indicador de producto, porque ya nos habla como, ves que ya lo acerca a un resultado, como decir, de tantos recibidos, ¿cuántos tienen como una, ¿cómo dijiste? Una resolución o una prevención. Una prevención, gracias, sí. Ajá. En este caso, ese es un indicador de producto porque ya nos habla sobre un resultadito, digamos, en menor escala, no llega a ser como un resultado todavía, pero sí es un indicador más de producto. Si fuera el de proceso, por ejemplo, un procesito sería número de trámites recibidos en el mes de agosto, por ejemplo. Y atendidos. Ajá, exactamente, porque solo se queda como en contabilizar un input, digamos, algo pequeño que está sucediendo. Entró, en este sí, exactamente. Entonces, ahí, perdona, entonces, adelante. en caso de procesos, nuestro parámetro está digamos, en el indicador del plan de trabajo anual, que es trámites ingresados en relación al trámite atendido. Sí, exactamente. Entonces, luego, exactamente, ya, bueno, el ejemplo que da doña Norma es un indicador que se acerca más a un producto porque ya lo está analizando en función, digamos, de un resultado, en este caso, como yo les decía, tal vez más pequeñito. Y si vemos, por ejemplo, acá lo que tenemos otro ejemplo,
sería un indicador de producto, bueno, el número de mujeres emprendedoras de DOTA que participan en procesos de capacitación del proyecto. Entonces ya vemos, ya aquí contabilizamos cuántas sesiones de capacitación tenía ese programa. Aquí ya estamos contabilizando cuántas mujeres participan, ¿verdad?, de estos procesos de capacitación. ¿Cuál sería un resultado o un indicador de resultado? Ya ahora sí, de estas mujeres, ¿verdad? Nos interesaría evidenciar el porcentaje de mujeres emprendedoras de DOTA, participantes del proyecto, que mejoran sus capacidades para potenciar su modelo de negocio. Entonces, si vamos viendo, esto lleva como una evolución, ¿verdad?, entre los indicadores. De hecho, si vemos ya el de impacto, sería, bueno, el número de familias del Cantón de DOTA con jefatura de hogar femenina que mejoran calidad de vida a partir del incremento de sus ingresos económicos. O sea, ya dentro del proyecto, en este caso ficticio, como les decía, tenemos posiblemente un modelo de capacitación dirigido a mujeres, jefaturas de mujeres que son jefas de hogar, ¿verdad?, para que puedan como mejorar ingresos económicos a partir de la mejora en los modelos de negocio que tienen de sus emprendimientos. Entonces, a nivel de proceso, lo más pequeñito que estamos evaluando a través de este indicador, cuántas sesiones de capacitación nosotros estamos proponiendo como implementadores, ¿ok? A nivel de producto, ¿qué nos interesa? Saber cuántas mujeres emprendedoras de DOTA están participando en estos procesos de capacitación. En un nivel de resultado, ya un poquito más arriba, si recuerdan la imagen anterior de la estructura analítica del proyecto, a nivel de resultado nos interesa ya de esas que participaron, quiénes realmente están mejorando sus capacidades. Aquí posiblemente estemos frente a un tema de evaluación de conocimientos o de evaluación de capacidades, ¿verdad? Y finalmente, en un nivel de impacto, que son los indicadores que casi siempre se dejan olvidados en los proyectos, sería cuáles de esas familias, ¿verdad?, que tenían jefatura de hogar femenina, reportan una mejora en la calidad de vida. Aquí digo reportan por algo clave. Nosotros como implementadores de proyecto difícilmente podemos dar garantía de que una familia haya mejorado su calidad de vida, porque nosotros no estamos con ellos en el día a día, no los acompañamos a hacer las compras del súper, no los acompañamos a servicios de salud, ¿verdad?, para hacer como una valoración integral, pero la manera en la que nosotros podríamos medir esto o aproximarlo sería a partir de, por ejemplo, una entrevista con la jefatura de hogar en donde ella nos diga cómo la participación en el proyecto y cómo la mejora en sus ingresos económicos ha contribuido a la calidad de vida, ¿verdad? O si ha contribuido, también podría ser que nos digan que no. Entonces, acá es importante cuando nosotros estemos trabajando con indicadores y estemos haciendo devoluciones de resultados, yo como evaluadora, por ejemplo, no podría decir, en DOTA se mejoró la calidad de vida de un 90% de las mujeres participantes. No, no, porque yo no tengo realmente cómo comprobar calidad de vida, es algo muy amplio, ¿verdad? Sino que yo como evaluadora, a la hora de hacer una devolución de resultados, podría decir, bueno, a partir de lo que las jefas de hogar reportaron, o a partir del reporte que se hizo, ¿verdad?, de las entrevistas de las jefaturas de hogar, se evidencia una mejora en la calidad de vida a partir de que las mujeres dicen que, qué sé yo, que con el aumento en los ingresos económicos lograron tener más acceso a servicios de alimentación, a servicios de cuidado de los niños, qué sé yo, ¿verdad? Siempre que tengamos ese cuidado, porque nosotros no podríamos generalizar una cosa como esta a partir de un indicador que refiere a una característica como es calidad de vida, y ese es el problemilla, por decirlo así, problemilla que tenemos con los indicadores de impacto usualmente, que como apuntan a cuestiones más de mejora de condiciones sociales, de reducción de aspectos de vulnerabilidad, ¿verdad? Son como variables un poco más amplias. Es difícil aproximarlas o decir, tengo una medida así de, ¿verdad?, de la condición de vulnerabilidad antes y después de participar del proyecto. Eso casi nunca en los proyectos se logra aproximar así tan amplio. Bueno, nada más que al trabajar casi siempre en proyectos sociales son variables muchísimo más complejas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es aproximar siempre, y entonces eso es importante que ustedes lo tengan también en cuenta a la hora del discurso que manejamos en nuestros informes, en nuestros reportes, ¿verdad? Siempre lo que estamos haciendo son aproximaciones cuando trabajamos en el ámbito social, aproximaciones, ¿verdad? A partir de lo que nuestras participantes o nuestras personas beneficiarias reportan, ¿ok? Esto, bueno,
Esto únicamente para ejemplificar, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de indicadores que podemos generar. Recordar no dejar botadillos los de impacto, aunque de pronto no tengamos como una posibilidad de medirlo tal cual, como yo les decía, siempre hay cositas que se pueden hacer, alguna entrevista, alguna consulta, ¿verdad? Para tener ahí como un reporte que nos permita decir algo sobre ese fin último que teníamos dentro de nuestro proyecto, que como es el impacto. Ok, Mary. muy bien. Sí, K. Sí, yo quería preguntarte, no sé si voy a adelantarme, pero entonces cuando una diseña el proyecto, el último nivel deberían ser los medios de verificación, como tenerlos pensado como medios de verificación para tener como pruebas de que estos indicadores se están logrando, porque creo que a veces pasa que de repente una estableció los indicadores y luego está, ya ha avanzado el proyecto y ahora cómo digo que esto sí se cumplió y entonces me Claro. pongo a rebuscar y rebuscar para ver cómo compruebo que ese indicador está. Entonces, no sé, se me ocurre que tal vez una ya debe en el diseño del proyecto inclusive diseñar o pensar, ¿verdad? Conceptualizar cuáles van a ser esos medios de verificación que estén de la mano con cada indicador para de una vez irlo llevando en orden. No sé, Sí, eso. no, súper válida tu consulta, porque fíjate que muchas veces lo que pasa es que nosotros formulamos los indicadores, como bien decís, pero la formulación digamos por decirlo así, la narrativa del indicador no es lo único que hay que pensar y no es lo único que hay que trabajar desde el diseño, como bien lo decías. Es importante que por cada indicador nosotros de una vez pensemos cómo lo vamos a medir, o sea, cuáles van a ser esos medios de verificación, como vos decías, cuáles son nuestras fuentes, de dónde vamos a sacar esos datos, ¿verdad? Y normalmente algunos, bueno, dependiendo como del marco en el que se esté diseñando el proyecto, algunos donantes o algunas que dan como plantillas, por así decirlo, como un poquito más específicas, nos piden inclusive cuál es la unidad de medida, o sea, cómo se va a contabilizar, si son número de personas, si son número de grupos familiares, si son notas de un examen, por ejemplo, en indicadores más educativos, por ejemplo. Ya lo vamos a ver creo que la que sigue es la plantilla, de hecho, ajá. Entonces, súper bien porque me das el pase para este ejemplo de plantilla que nos puede servir como referencia para cuando estemos formulando indicadores. Entonces, esta, como ven, es una plantillita súper sencilla en donde tenemos, bueno, lo primero, cuáles son como los objetivos que tiene el proyecto, ¿verdad? El resultado esperado, como vimos, esta es como trasladar aquella estructura analítica de proyecto a un formato horizontal para poder definir como los indicadores que tenemos. Entonces, si ustedes ven, acá tenemos objetivos, ¿verdad? Los resultados esperados, cuáles son las actividades principales y por cada actividad podemos tener por lo menos un indicador. Entonces, si ustedes utilizaran un ejemplo de plantilla similar a este, no tiene que ser el mismo, pero les da una idea de cómo podrían estructurar y cómo podrían organizarse para redactar o para construir, perdón, los indicadores. Si vemos en esta casillita o en esta columnita, yo pondría aquí mi indicador. Entonces, digamos que sea el número de mujeres o el porcentaje de mujeres que incrementa sus capacidades, como era el ejemplo anterior, sus capacidades para potenciar su modelo de negocio. Este puede ser mi indicador. Después yo tengo que medir cuál es la forma de medición, ¿verdad? Si es un método de cálculo como es la razón, como utiliza el ejemplo que nos da doña Norma, que ellos utilizan un cálculo por razón, que es dividiéndolo sobre el 100%. Entonces yo podría decir, ok, del 100% de mujeres que participan, ¿cuántas están mejorando sus capacidades para potenciar su modelo de negocio? Puedo usar ese método de cálculo, ¿verdad? Cuando son indicadores cuantitativos, o puedo usar indicadores también cualitativos, que ahí podríamos usar, por ejemplo, escalas de niveles, pero eso, digamos, para nada más decir cómo lo vamos a medir. En un ejemplo como el de porcentaje sería sobre un cálculo, sobre el 100%. Inclusive, nosotros podríamos agregar otra columna acá en donde digamos cuál es nuestra meta. Entonces yo podría decir, bueno, para este indicador que es del porcentaje de mujeres que mejoran sus capacidades, yo espero que en este proyecto por lo menos un 85% alcance, digamos, como ese resultado, que al menos el 85% evidencia que aprendió algo, ¿verdad? Ese podría ser mi parámetro. Otro podría ser, no, yo espero que por lo menos el 90%.
¿verdad? O si son cuestiones como más complejas, ahí podemos jugar, bueno, no, en este caso yo esperaría que por lo menos un 70%, ¿verdad? Ya eso es algo que tienen que tomar la decisión quienes estén formulando el proyecto en función de lo que se espera alcanzar con ese resultado. Entonces, acá tendríamos que decir cuál es nuestra forma de medición. Como les decía, inclusive como un parámetro de referencia, de una vez podemos definir la meta, ¿okay? De este indicador, espero que sean el 80%. Y de una vez, ¿cuál va a ser nuestra fuente de verificación? Entonces, por ejemplo, en un indicador como ese que les decía, que era sobre evidenciar el porcentaje de mujeres que incrementaron conocimientos o capacidades, ¿cuál se les ocurre a ustedes que podría ser una fuente de verificación o una forma de comprobar que eso realmente está sucediendo? ¿Qué piensan que podríamos tener acá? Creo que Norma tiene una pregunta antes de tu pregunta. Ah, ok. No sé si le damos la Ok, palabra. vamos. Entonces, a lo que estoy entendiendo es que nosotros tenemos que estructurar indicadores de acuerdo a la estructura analítica del proyecto. Ok, entonces, lo vimos de forma vertical, ahora lo estamos viendo de forma horizontal. Ah. Y con respecto al indicador que vos estabas diciendo, podríamos considerar la población, o sea, la población a la que vamos dirigida, porque en este caso, digamos, desamparados, ¿qué tipo de población? O sea, que definimos del universo la población y sobre esa población, ¿cuántos aprobaron o reprobaron, digamos, la evaluación? Sería sobre los participantes de tu proyecto, Norma, ¿verdad? Ajá, Entonces, sí, por ejemplo. exactamente. Porque, perdona, Dale. nosotros tenemos un universo. Ajá. Un universo puede ser, qué sé yo, las mujeres de los distritos del sur que son rurales totalmente. Entonces, Exacto. exactamente, tenemos un total de mujeres ahí. De ese total, ¿cuántas participan en nuestros talleres de emprendimiento? Exacto. Ese sería un indicador de producto, ¿verdad? Ajá. Ok. Y entonces, de proceso, estaríamos del 100% de participantes, ¿cuánto aprobaron la prueba? Ese sería más bien un resultado, Norma, porque Ajá. ve que ya estás diciendo, como ese es un indicador de resultado, porque estás diciendo, ok, ya ahora sí, de estas participantes, ¿cuántas logran aprobar? Eso es un indicador de resultado, el ejemplo que estás poniendo. Ajá. ¿Y el proceso? De proceso podría ser el número de sesiones de capacitación que están diseñadas, Okay. podría ser el número de cantones que están participando o el número de distritos, podría ser, ¿qué más? Sí, creo que como esos podrían ser ejemplos, ¿sí? Ok, perfecto, excelente. Entonces, en el ejemplo, siguiendo más bien el ejemplo de Norma, ¿cómo podríamos verificar cuál sería nuestra fuente de verificación para poder asegurar que las mujeres aprobaron una evaluación o un test? No recuerdo cuál fue la palabra que utilizaste. ¿Cómo lo comprobarías, Norma? Que las mujeres están... A través, o sea, yo verifico de acuerdo al informe, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de información? Es el registro que yo tengo de los participantes. Esa es una fuente de información y de verificación, ¿cierto? El registro sería, digamos, como la lista de participación sería un medio de verificación útil para un indicador de producto, como puede ser el número de mujeres que participó del proceso. Okay. Pero ahora, a partir de la lista de participación, vos no podrías saber si aprueban o no, o no. la capacitación. Entonces, ¿cómo lo verificarías, esa aprobación? Pues la verificación, vamos a la fuente primaria, ¿verdad? En este caso, tendríamos la fuente primaria que serían las evaluaciones, ¿no? Exactamente. Ahí tendrías que tener como un instrumentito, por llamarlo así, un instrumento de evaluación que tendrías idealmente que haber aplicado por lo menos 2 veces. Uno antes de que las mujeres empiecen a participar en el proceso de capacitación para saber cuál es como el punto de partida, y otro, el post-test, en este caso, que sería ya ahora sí, al finalizar, que aprendieron, ¿verdad? Normalmente se recomienda hacer 2 aplicaciones
porque si nosotros dejamos la aplicación, una única aplicación al final del proceso, no tendríamos como un punto de comparación y realmente no podríamos asegurar que lo que las mujeres saben fue porque lo aprendieron en nuestro proceso de capacitación, ¿verdad? Entonces, esto no quiero que piensen que es que sea que si solo lo hacen una vez está mal, no. Pero digamos, yo les estoy hablando de los ideales, ¿verdad? Que deberíamos tomar en cuenta. Entonces, el ideal siempre es, por eso se llama aplicación pre y post-test, pretest y post-test. O sea, tenemos una prueba antes, ¿verdad? Para saber cuál es la base con la que vienen nuestros participantes a un proceso de capacitación. Hacemos la capacitación que puede tardar meses, puede tardar semanas, qué sé yo, y al final repetimos esta evaluación para ya ahora sí poder comparar, bueno, esta persona antes, por decirlo en números, digamos en calificación de 0 a 100, antes se había sacado un 60, ahora se sacó un 85, o sea, ahí hay una evidencia de incremento. También se puede hacer de manera cualitativa, entonces yo puedo decir, mira, esta persona al principio no conocía el concepto de emprendimiento y resulta que ahora me da una definición súper completa con tales y tales elementos que yo sé que son clave, ¿verdad? Entonces, exactamente en este caso, en este ejemplo, y también era el ejemplo que yo les estaba dando, esa sería una fuente de verificación. Melissa, una pregunta, se me viene, digamos, nosotros tenemos que medir, por ejemplo, el impacto de la información que le hacemos llegar a esas mujeres, ¿verdad? Entonces, al llegar, digamos, cómo evaluar el impacto de esa información que yo le estoy dando a ese grupo de emprendimiento o de emprendedoras. Sí, precisamente, doña Norma, el tema del impacto siempre se las trae, ¿verdad? Y ahí la recomendación que yo te daría, por ejemplo, es hacer una guía de consulta, digamos, ni siquiera llegar a la entrevista, porque a veces sabemos que eso nos toma muchísimo tiempo, sabemos que son procesos como muchísimo más complejos, pero yo haría como una consultita, una encuestita, se la enviaría a estas mujeres y les diría, digamos, con preguntas, por ejemplo, como cuál fue la utilidad de la información que se le compartió, en qué cosas o en qué, digamos, aspectos es que no conozco a profundidad el proyecto, entonces me disculpo por eso, pero digamos, les puedes decir como en cuáles áreas consideran una escala de 0 a 5, cuánto le aportó para, no sé, para mejorar los ingresos de su familia, cuánto le aportó para mejorar las estrategias de su negocio, cuánto le aportó para, y se puede hacer como una encuestita así, de manera que a partir del reporte, nuevamente, a partir del reporte de lo que estas mujeres te están diciendo que les ha aportado, vos puedas decir, bueno, a partir de lo que las participantes mencionan, se observa que el proyecto ha podido contribuir con tales y tales y tales cosas, ¿verdad? Eso a nivel de impacto. Realmente no es un proyecto de emprendimiento, sino más bien a nivel nacional hicimos una guía para el inversionista. Entonces, la guía se diseñó a través de, digamos, de un contenido de infogramas. ¿Qué necesita Melissa para invertir en Costa Rica? Entonces, ¿cómo ya el producto está definido y diseñado y ya está? La guía ya está. Ahora sí, viene la segunda. ¿Cómo hago yo para medir que ese producto que ya se diseñó, el impacto? Sí, el ejemplo aplica en la misma medida, doña Norma. O sea, ahí lo más que podrías hacer es aproximar impacto a partir de la aplicación de una encuesta a las personas que recibieron ese producto. Entonces, si es un tema de guía de inversión, puedes plantear algunas preguntitas. Bueno, ¿cómo por ejemplo, con escalas? Entonces, en una escala de 1 a 5, ¿cuánto el producto le aportó para, no sé, para ampliar sus conocimientos sobre el tema de inversión? ¿Cuánto le aportó para mejorar o visualizar? Ahí la experta sos vos en el tema, no conozco muy poco de este tema. ¿Cuánto le aportó para ampliar, no sé, tiempos de respuesta? Ok, bueno, ahí está. ¿Verdad? Entonces vos puedes generarte una escalita que puede ser de 5 reactivos, no tiene que ser una cuestión demasiado elaborada, ¿verdad? Vos puedes montarte la escalita, por ejemplo, en un Google Forms y enviárselo a la gente que vos sabes que recibió este producto, ¿verdad? Con algunas preguntas, bueno, ¿cuál sería como el principal aporte de este producto para su quehacer o para su, ¿verdad? Qué sé yo, ahí vos puedes pensar en unas preguntitas que te sirvan para enviarle esta encuesta a las personas que recibieron este producto y poder aproximar algo de impacto. Pero de otra manera, sí.
Perdón, te interrumpa, sí. También ahí no podría ser, por ejemplo, cuando se hacen campañas de comunicación o promoción de servicios, también no puede ser como la comparación, qué sé yo, de personas personas que nuevas que invirtieron en el tiempo después de que se divulgó esta información y entonces tener una base de datos, no sé, de nuevos inversionistas o si se usan nuevos trámites o así, como cuántas personas utilizaban, qué sé yo, la ventanilla antes de y cuántas la utilizan después de o algo así. Eso también podría ser. Eso y Podría, luego Melissa también Melissa Hernández levantó la mano. Entonces, si me respondes eso y luego también darle la palabra. claro, gracias, Ka. Sí, en este caso, con respecto a los incrementos de, por ejemplo, de usos de servicios, tendríamos que saber, digamos, si esas personas recibieron la guía, en este caso, porque si no, nosotros no podríamos necesariamente garantizar que el incremento en el uso de la ventanilla responda a la difusión de la guía. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una usuaria nueva y yo llego a la ventanilla y digo, es que yo recibí una guía y entonces supe que podía tener acceso a este servicio, ahí sí, porque entonces yo directamente estoy vinculando un producto, digamos, en este caso la guía, con que yo me acerque y incremente, digamos, la participación en ventanilla. Entonces, ese indicador, Kate, que estás poniendo, yo trato de evitarlo porque muy pocas veces se puede comprobar la causalidad, digamos, o sea, como que no necesariamente se lo podemos atribuir al proyecto. Sí lo podemos utilizar como un parámetro de referencia, digamos, como decir, bueno, y a partir de que se implementó este proyecto, hemos observado que ha aumentado en un 50%, digamos, la gente que está utilizando este servicio, lo cual podría indicar, ¿verdad? Podría indicar, ahí tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de hablar de esto, lo cual podría indicar que el proyecto ha contribuido a difundir o a la difusión de esta información ha contribuido a que más personas se acerquen, pero no lo podríamos garantizar. Entonces, nada más ahí sería tener ese cuidado, digamos, a la hora de cómo nos referimos a estos indicadores y cómo atribuimos, digamos, causalidad dentro de un esquema de proyecto como este. Meli, Pero o eso podría ser que, por ejemplo, en la ventanilla, en un periodo de tiempo desde que se hizo la divulgación, no sé, se estudie 3 meses después del proceso y se ponga una boleta donde las personas nuevas pongan sí, dónde ¿cómo se obtuvieron la enteró? información. Ajá. Exactamente, Y entonces exactamente. con eso ya después lo podría medir Sí, y sí, exacto. garantizarlo. Y garantizarlo, exactamente, Ok, exactamente. súper. Y Y está con la la mano otra, levantada ajá, Melissa Hernández. Ajá. Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por el espacio. Quería hacer una pregunta de esas que de repente podrían ser obvias, pero también mejor salir de la duda, ¿verdad? Y pues aprovechar el espacio por acá. Estaba preguntándome, y bueno, en realidad creo que podría, ¿verdad? Podría tener algunas nociones, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de la correspondencia entre las normas de medición y las fuentes de verificación, o sea, por ejemplo, cuando existe un indicador cuantitativo, me imagino que lo ideal sería que la fuente de verificación también fuera de esa misma naturaleza, ¿verdad? Que fuera cuantitativa, un instrumento, ¿verdad? Que vaya dirigido pues a medir eso. Pero estaba pensando también, bueno, como verificar, ¿verdad? Que sí o que, ¿verdad? No sé, o que sí existiera esa posibilidad de hacer, qué sé yo, fuentes de verificación que fueran mixtas para un indicador cuantitativo o un indicador cualitativo, ¿verdad? Si existe esa posibilidad, si es recomendable, o también como un poquitito más de esa naturaleza como para la hora de analizar los datos, ¿verdad? Pensaba como en ese momento cómo se puede brindar mayor, pues, información, pero creo que estaba pensando en eso, en el análisis de los datos. gracias, gracias, Meli. Sí, importante recordar, ¿verdad? Que sí deberíamos construir indicadores que no mezclen tipos de información, pero aquí hay una salvedad importante. Pero sí, para un resultado, nosotros podemos tener múltiples indicadores, ¿verdad? Para poder construir, digamos, como una evidencia de un resultado. Entonces, vean que inclusive, voy a volverme un poquito. En este ejemplo, si vos quisieras, ¿verdad? Hablar del porcentaje de mujeres que mejoró sus capacidades, ¿verdad? Y ya a la hora que estás analizando los datos, como bien decís, si vos quieres hablar del porcentaje de mujeres que mejoró sus capacidades, vos tenés sí o sí que tener claro cuántas mujeres participaron, indicador de producto, y además tenés que tener claro cuántas sesiones de capacitación este,
conformaron, digamos, este proceso en el que estas mujeres participaron. Entonces, es posible, ¿verdad? A nivel como de este ejemplo de plantilla, deberíamos respetar que si el indicador que se genera acá tiene una fuente de medición más cuantitativa, qué sé yo, una base de datos para poder saber cuántas mujeres participaron. Listo, esa es nuestra fuente de verificación. Otro indicador puede ser cuántas evidenciaron incremento de capacidades. Eso puede ser cualitativo, no ni siquiera me refiero ahorita a un test que tenga una nota. Puede ser cualitativo, que vos lo analices. Ok, listo, nuestra verificación son, en este caso, los test o las pruebas aplicadas a esa persona, ¿verdad? Siempre manteniendo como esta referencia, digamos, o este nivel de horizontalidad entre el indicador, cómo se mide y cuál es la fuente de verificación. Pero perfectamente para un resultado, vos podrías, y lo voy a decir así como muy gráfico, para un resultado vos podrías tener aquí como combinadas estas celdas, digamos, para decir que para este resultado vas a usar este y este indicador. No sé si me explico, Meli. Sí, sí, muchísimas gracias, sí, claro. Ujú. Con todo gusto. Ok. Entonces, como ven, bueno, y algo importante que me parece de recordar es que, como ven, este es un ejemplo de plantilla, pero hay otros que pueden incluir metas, hay otros que pueden incluir, por ejemplo, para ustedes que ya están inclusive trabajando directamente, acá podemos incluir una columnita de responsable, quién es el responsable de levantar esta información, porque a veces nos puede suceder, qué sé yo, digamos que Kate y yo tengamos un proyecto juntas y construimos los indicadores, todo súper claro, las formas de medición, cuáles son nuestras fuentes de verificación, pero yo pensé que Kate lo iba a recoger y Kate pensó que yo lo iba a recoger. Y al final avanzamos 3 meses en el proyecto y nos damos cuenta que ninguna estaba levantando esa información. Entonces siempre es importante también tener asignado un responsable para recoger la diferente información que tengamos, ¿verdad? Dentro del proyecto que estemos formulando. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más para aprovechar el tiempito que nos queda y respetar también el tiempo que estaba inicialmente planificado. Como ustedes ven, esto da para conversar muchísimas horas, ¿verdad? Y es un tema realmente muy bonito que si de verdad ustedes como que les llama la atención y quisieran como mejorar, yo con muchísimo gusto, Kate, después si no podemos hacer como hay un proceso con algunas municipalidades que puedan estar interesadas en revisar los indicadores que tienen y en ver cómo podemos optimizarlos. Pero bueno, dicho esto, vamos a avanzar un poquitito porque Meli, sí, levanta la mano, Bernard también. Ajá. vos me decís, Adelante. Ka, yo Sí, por mí sí. tomo No, todas ya, las... podemos darle la palabra a Bernard, avanzamos un poquito más rapidito y para terminar al tiempo y no quitarles mucho más tiempo. Ok, Adelante. adelante, Bernard. Gracias. Más bien, discúlpeme, No, pero lo no, mío adelante, adelante. es que tengo que retirarme porque me acaba de convocar la alcaldía a una revisión del presupuesto ordinario. Sí, señor. Me duele mucho porque está muy interesante la charlita, pero sí, sí, si más adelante me puede mandar la presentación para volverla a revisar o el link, yo les agradezco Claro que mucho ya sí. que me interesa mucho el Claro. tema y me disculpo de todo corazón porque sí es la jefa nos convocó a reunión a las 10, entonces Adelante, No se preocupe, agradecerles yo voy a y enviar la grabación ahora mismo, inmediatamente después de la sesión con la presentación, para Sí, bueno, que más bien, puedan muchísimas volver a gracias por escuchar. acompañarnos Gracias. en sí, este ratito. bueno, perfecto, gracias, saludos, hasta luego. Adelante, Hasta Meli. luego. Ok, gracias, Ka. Sí, que no quería, ¿verdad? Que se nos fuera el tiempo sin hacer referencia a por qué es que son importantes los indicadores, porque claro, ya hemos hablado muchísimo de algunas pistas sobre cómo construirlos para que nos den información de calidad, ¿verdad? Ya conversamos sobre inclusive ejemplos, pero de pronto, ¿verdad? Se nos queda, si no, uno a veces se detiene a pensar, uno, bueno, pero ¿para qué? ¿Verdad? O sea, ¿para qué es que nos enfocamos tanto? ¿Para qué es que invertimos tanto tiempo en este proceso de generar indicadores? Y eso me parece importantísimo que lo conversemos un poquito. Entonces, como ustedes han visto, ¿verdad? Y como hemos conversado, el indicador entonces nos ayuda, ¿verdad? A identificar en qué punto nos encontramos, ¿verdad? En una implementación de un proyecto y también hacia qué dirección vamos, ¿verdad? Que no se nos pierda de vista el fin último que tenemos dentro del proyecto que estemos implementando. También nos permiten hacer una medición objetiva, ¿verdad? Y esta medición objetiva es como de alguna manera la guía para determinar el éxito o el fracaso de un proyecto. Esto nos evita, tener indicadores en un proyecto nos evita hacer valoraciones a partir de valoraciones subjetivas,
¿verdad? Entonces puede ser que si yo soy una jefa súper optimista, yo digo, no, hombre, el proyecto va bienísimo, pero no tengo cómo medir eso, o sea, no tengo una medición, no tengo un parámetro, ¿verdad? Por eso es que el indicador nos da esa guía objetiva. Como puede ser también que de pronto tengamos un montón de cosas alcanzadas y que si yo soy una persona más pesimista, digo, no, es que vamos súper mal. Pero digamos, eso a partir de juicios subjetivos es información que realmente no tiene ningún valor, porque para eso tenemos mediciones y para eso tenemos metas claras y definidas que nos ayudan a saber si el proyecto está siendo exitoso o si vamos ahí un poquito rezagados y que nos estemos acercando más a lo que sería un fracaso dentro de un proyecto, ¿verdad? Entonces nos ayuda a tener mediciones objetivas. Los indicadores también son la base sobre la cual analizamos, ¿verdad? Y evaluamos los logros para tomar decisiones responsables, ¿verdad? Esto al puro inicio, don Bernard hacía justamente referencia a esto sobre la toma de decisiones. Entonces, toma de decisiones con respecto a ejecuciones de presupuesto, toma de decisiones con respecto a, qué sé yo, que si en alguna meta ya la alcanzamos y estamos a un 100% y resulta que tenemos otra meta a un 30%, entonces tomar decisiones como decir, por ejemplo, ok, equipo, esta meta ya la dejamos ahí, vamos a enfocar esfuerzos para levantar esta otra meta que tenemos rezagada, ¿verdad? Decisiones de ese tipo. Entonces, también nos sirven como fuentes de información justamente para alimentar esa toma de decisiones responsables dentro del proyecto. También son útiles, por supuesto, y esta es una de las mayores utilidades para evidenciar los resultados, ¿verdad? Y a partir de ello, en los casos de las personas que trabajamos, por ejemplo, en cooperación internacional, la gente que trabaje como en búsqueda de fondos para proyectos sociales, ¿verdad? Nos sirve también para decir, ok, vean, estamos logrando todo esto, pero necesitamos financiamiento, ¿verdad? Para continuar con este proceso, necesitamos financiamiento para poder hacer la segunda etapa de este proyecto, qué sé yo, ¿verdad? Nos ayudan como a poderle decir a las personas que tienen los fondos, donantes o sea gobierno, etcétera, estas son las cosas que nosotros estamos alcanzando, ¿verdad? Y que no sea, como les decía nuevamente, un tema subjetivo de nada más llegar a decir, ay, no, es que vieran qué lindo todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero si no tenemos cómo demostrarlo, cómo evidenciarlo, es como si no existiera. También los indicadores funcionan de alguna manera como una herramienta, ¿verdad? Para dar un seguimiento a la ejecución presupuestaria, como les decía también, de los proyectos, ¿verdad? Poder llevar un control ahí con respecto a que si dijimos que con 100,000 colones íbamos a atender a 5 personas, que no sea que con esos 100,000 apenas atendimos a una, ¿verdad? No, sino que tenemos ahí que tener también una coherencia entre lo que se definió a nivel de presupuesto y los indicadores con sus respectivas metas planteadas. Finalmente, esta es una otra viñetita que me parece bonita, parece un poco enredada, pero no lo es, que es que los indicadores nos ayudan, ¿verdad?, a evidenciar lo que estamos alcanzando. Entonces, de alguna manera, dentro del proyecto, si no se mide lo que se hace, ¿verdad?, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede dirigir, ¿verdad?, hacia cuál es ese fin último. Y si no se puede dirigir, no podemos mejorarlo. Entonces, es importante, en síntesis, poder medir para tener un control de toda la implementación del proyecto, que esto nos permita ir tomando decisiones, que nos permitan dirigir el proyecto hacia un buen puerto y de esta manera mejorar, ¿verdad?, toda la implementación a lo largo de la trayectoria del proyecto, no esperarnos al puro final para decir, ay, hubiéramos hecho tal cambio. O en este ejemplito que les ponía de no agarrar los esfuerzos de una meta cumplida para levantar una meta que de pronto está quedadilla, si no tomamos ese tipo de decisiones en el camino, puede ser que al final del proyecto esta meta se sobrepasó en un 200% y esta se quedó rezagada y nunca nos dimos cuenta. Entonces es parte, digamos, de la relevancia de irle dando un seguimiento, ¿verdad?, cercano a los indicadores y a las metas que tenemos planteadas dentro de un proyecto. Aquí traía acá algunas recomendaciones para documentar. Voy a pasar como rapidito, por lo menos para que les quede algo ahí a las chicas que nos están acompañando. Recomendaciones básicas, ¿verdad? Siempre cuando estamos formulando entonces un proyecto y vamos a entrar a definir indicadores, tenemos que tener muy clarito qué queremos medir, cómo, ¿verdad? Que de alguna manera es la fuente de medición y cada cuánto, la temporalidad, ¿verdad? Cada cuánto vamos a hacer como ese control. Podemos utilizar herramientas súper sencillas, digamos como Excel, tablitas en Word, no tiene que ser como nada demasiado
elaborado. Realmente mientras tengamos, como vieron que estaba esta plantillita, puede haber otra un poquito más extensa, otra un poquito más pequeña, pero la idea es tener herramientas sencillas que nos ayuden a monitorear el cumplimiento de nuestros indicadores, ¿verdad? Y también, bueno, definir periodicidades que sean adecuadas, ¿verdad? No vamos a decir, bueno, vamos a medir todos los días tal cosa, ¿verdad? Eso puede ser como inalcanzable realmente. Podemos decir, bueno, vamos a hacer una evaluación mensual o vamos a hacer evaluaciones trimestrales, semestrales, qué sé yo, para irle dando seguimiento a los indicadores. Aquí depende mucho también de cuál es la extensión del proyecto. Un proyecto que dure un año, pues ahí tendríamos posibilidad de hacer mediciones trimestrales, por ejemplo, ¿verdad? Llevando como un control mensual de la información. En proyectos más cortitos, pues hay que ajustarlo, ¿verdad? Pero que siempre tengamos periodicidades realistas también y viables, de que ustedes realmente la periodicidad que se definan puedan cumplirla y no, como les decía, de pronto decir, lo ideal sería todos los días, pero todos los días de pronto no vamos a poder hacer el mismo procedimiento de evaluación, ¿verdad? Entonces, este tema de periodicidad siempre en función de la duración del proyecto y les puede asegurar que cuando se haga tengan el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Cosillas que debemos evitar a la hora de que estemos trabajando en la formulación de indicadores, hacer una cantidad inmanejable de indicadores, como yo les decía, de pronto si es solo una persona que está en el proyecto y define 35 indicadores, imagínense ustedes esa pobre persona, ¿verdad? ¿A qué hora le va a dar seguimiento a 35 indicadores? Estoy diciendo 35 solo de manera súper arbitraria, ¿verdad? Pero bueno, que sea una cantidad inmanejable de indicadores. Otro errorcillo que debemos evitar es indicadores muy complejos. A veces vemos indicadores que, bueno, son como dos objetivos en uno, ¿verdad? Y en cuanto a redacción, en cuanto a extensión, esos indicadores usualmente enredan, no son claros en la información que queremos dar. Entonces, siempre recordar que sean SMART, ¿verdad? Tenemos ahí las características, que sean específicos, que sean medibles, que sean, se me fue la A, vamos a ver. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que tengan una temporalidad definida, ¿verdad? Otro errorcillo, que era lo que nos decía Kate, omitir definir cuál es nuestra fuente de verificación. En el ejemplo que nos decía Kate, ¿verdad? Que tengamos un montón de indicadores y a los 4 meses de implementado el proyecto decimos, ¿y cómo era que íbamos a evidenciar este indicador? ¿Cuál es nuestra fuente de verificación? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la evidencia, verdad? Que vamos a rescatar. Entonces, siempre tener este proceso presente a la hora de que definimos el indicador. De una vez decimos, ¿cómo lo vamos a medir y cuál es el medio de verificación? Y otro errorcillo muy común, digamos, que también podemos evitar es hacer indicadores solo de producto. Como yo les decía al principio, solo entonces número de capacitaciones, número de mujeres que participan, número de guías de inversión, ¿verdad? Y nos quedamos solo como en ese nivel de producto, y al final no aproximamos resultados, no aproximamos impacto. Entonces eso también es algo que se puede evitar para darle, digamos, como todavía más calidad a toda la formulación que ustedes estén haciendo de los indicadores dentro del proyecto que estén trabajando. Y bueno, finalmente recordar, ¿verdad? Que la mejor forma de evidenciar todo el esfuerzo que ustedes hacen día a día, ¿verdad? Desde las diferentes trincheras de trabajo en las que están, la mejor forma de evidenciar eso es documentándolo. Entonces, de alguna manera, los indicadores tienen esa función dentro de la gestión exitosa de un proyecto, ¿verdad? El indicador nos sirve para documentar. Y es la mejor manera en la que podemos demostrar todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos alcanzando. Entonces, pues eso, muchísimas gracias. Esperamos, ¿verdad? Que haya sido como de mucha utilidad, súper comprimido todo el contenido, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, si más adelante alguien te manifiesta interés en profundizar un poquito más, ya con ejemplos específicos de las MUNIs y así, con muchísimo gusto podemos verlo. Si no, igual ahí les queda mi correíto por cualquier cosa. Y bueno, eso, no sé si alguien quiere cerrar con algún comentario, alguna pregunta. Bienvenido la intervención. Muchísimas gracias, Meli. Estuvo bastante provechoso. Como siempre, yo voy a enviar el link que vamos a subir en nuestro canal de YouTube y también la presentación ahorita inmediatamente después de que terminemos, por si quieren revisar las plantillas o alguno de los recursos
que se vieron. Y si tienen interés de tener una sesión con Meli, ¿verdad? Como algo, o ya como ella propone, por favor pueden escribirme a mi correo también para que lo organicemos y que ustedes aprovechen también este recurso. Claro. Muchísimas gracias. Gracias, Meli, por toda la disposición. Gracias a todos y que tengan muy bonito día. Gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Que tengan bonito día. Igual.